Hola, mi nombre es David Olvera y soy representante del equipo. Mi equipo está conformado por Joan Tadeo Pérez Silos, Valentina Pineda, Alexa Mariel, Evelyn Abigail y Alan Trujillo. Y presentaremos un video para la UAC de temas selectos de igualdad y derechos humanos. Hoy hablaremos acerca de signos y patrones de violencia de género. Empezaremos con los patrones de violencia. Los patrones de violencia son conductas repetitivas o constantes que una persona utiliza para ejercer control o poder sobre otra. Estos comportamientos pueden ser físicos, psicológicos, emocionales, sexuales o económicos, y suelen seguir un ciclo o consecuencia. Ahora veremos los tipos de patrones de violencia, que hay violencia física, que es la agresión física que causa daño o dolor como golpes, empujones o estrangulamiento. Después, la violencia verbal, que son insultos, amenazas, gritos, humillaciones que dañan el autoestima y la salud mental. Después, la violencia psicológica, que tiene control, manipulación, aislamiento y amenazas para controlar a la víctima. Después, la violencia económica, que tiene control de los recursos financieros, impidiendo el acceso a dinero o limitando la libertad económica. ¿Cómo detectar los patrones de violencia? El número uno es cambios de comportamiento, que es el aislamiento social, cambios de humor, miedo o ansiedad. Después, las marcas físicas, moretones, rasguños, heridas o lesiones inexplicables. También cambios en el habla, el evitar ciertos temas, hablar con miedo o no poder expresar sus pensamientos. También tenemos el cambio en el aspecto, la pérdida de peso, el descuido de la apariencia y vestimenta inapropiada. Ahora veremos la influencia de los estereotipos de género en los patrones de violencia. Los roles y expectativas de género pueden influir en los patrones de violencia, como la idea de que los hombres son fuertes y las mujeres son débiles, puede justificar que cierta violencia hacia las mujeres. También el machismo, que es una ideología que considera al hombre superior a la mujer. Después tenemos la cultura de violencia, que es una cultura que normaliza la violencia en las relaciones y la tolerancia de la violencia en la sociedad. Ahora mi compañera Valentina les explicará un poco qué es la violencia familiar. La violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? También conocida como violencia intrafamiliar o doméstica, se define como el uso intencionado o repetitivo de fuerza física y psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Se puede manifestar también como abuso psicológico, sexual o económico, y se da entre personas relacionadas afectivamente dentro del hogar. ¿Cómo se puede detectar este tipo de violencia? Es muy importante saber cuando dentro de tu familia o en la familia de alguien existe la presencia de violencia, ya que muchas veces se excusa dicha violencia diciendo que es normal o necesaria. Por ello, te presentaremos algunas señales de dicha violencia. Como primera señal de violencia, puede haber insultos, desprecio o humillaciones dentro de ese círculo familiar. También suelen asustarse con miradas amenazantes o con acciones. Se sobrecontrola también el gasto del dinero o de las acciones de la otra persona. Y como último, se puede intimidar con armas u objetos que pueden hacerle daño a dicha persona. ¿Cómo influyen los estereotipos de género a este tipo de violencia? Debido a los estereotipos de género, se han creado una serie de características otorgadas a hombres y mujeres. Estos estereotipos han perjudicado y justificado la violencia tanto a hombres como a mujeres, las cuales, sin embargo,
han perjudicado en su mayoría a las mujeres, al caracterizar al hombre como el jefe o el que debe mandar dentro de la familia. Violencia escolar. ¿Qué es? La violencia escolar se refiere a aquellas conductas de asedio, falta de respeto y maltrato físico-verbal que un estudiante recibe reiteradamente por parte de uno u otros compañeros, con el objetivo de intimidarlo, excluirlo o incluso atentar contra su dignidad. Algunos patrones de violencia físicos son los zapes, los empujones, los golpes superficiales, las patadas, los pellizcos, y algunos psicológicos son los sobrenombres, los rumores, las críticas, los chismes, fotos sin consentimiento e insultos. ¿Qué género lo sufre más? Pues si bien las niñas y los niños corren el mismo riesgo de padecer acoso, las niñas tienen más probabilidades de ser víctimas de forma de acoso psicológico y los niños de ser víctimas de violencia física y amenazas. La prevención de la violencia es importante. Por ello, es necesario que todos y todas conozcamos estrategias o métodos para combatir y prevenir la violencia. Algunas estrategias para prevenir la violencia pueden ser: promover la educación sobre la violencia dentro de escuelas, comunidades o trabajos. Concientizar a los niños, niñas, jóvenes y adultos a no promover ni ejercer ningún tipo de violencia. Brindar o buscar apoyo. Si sufres o sabemos que alguien sufre de violencia, no quedarse callado, hablarlo con alguien de confianza o denunciar. También es importante implementar regulaciones y políticas contra la violencia. Por ejemplo, México ha desarrollado políticas públicas para la prevención y atención a la violencia, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y algunos programas dentro del Programa de Acción Específico. ¿Qué es la violencia comunitaria? La violencia comunitaria se refiere a la violencia que se manifiesta dentro de una comunidad y que afecta a sus miembros. Esta puede incluir una variedad de comportamientos violentos y agresivos que ocurren entre individuos o grupos en un entorno específico. Otros nombres con los que se le conoce a la violencia comunitaria son violencia social, violencia interpersonal, violencia grupal o violencia urbana. ¿Cómo detectar un caso de violencia comunitaria? Detectar la violencia comunitaria implica observar un aumento en conflictos y peleas, presencia de violencia física o verbal, y destrucción de las propiedades, como puede ser vandalismo, acoso o discriminación. Influencia en los estereotipos de género. Los estereotipos de género influyen en la violencia comunitaria al normalizar comportamientos agresivos y perpetuar desigualdades, como pueden ser los estereotipos que ven la agresividad humana como natural. Puede justificar y reducir la percepción de la gravedad de la violencia. Además, los roles de género crean desigualdades que aumentan el riesgo de violencia, especialmente contra las mujeres y las personas que no conformes con los géneros tradicionales. ¿Qué es el círculo de la violencia? El círculo de la violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga norteamericana Leonore Walker, quien en su obra planteó que la violencia contra las mujeres aumenta de forma cíclica, especialmente la ejercida por sus parejas, denominada violencia conyugal. De acuerdo con la autora, existen 3 fases de este ciclo ascendente, que son: número 1. Fase de tensión. Se caracteriza por una escalada gradual de la fricción y de los conflictos en la pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva. La mujer intenta calmar, complacer o evitar las molestias a su agresor, tratando de controlar la situación. Número 2. Fase de agresión. Es en este momento en que se hace totalmente visible la agresión. La mujer tiene pruebas para denunciar y motivación para solicitar ayuda y terminar el abuso. Sin embargo, el temor puede impedir que ésta tome las acciones pertinentes. Número 3. Fase de reconciliación o luna de miel. El hombre violento suele mostrar arrepentimiento y pedir perdón, hace promesas de cambio y muestra demasiado afecto. Tras el cambio aparente, la mujer puede justificar a su pareja y permanecer a su lado, pasando por alto el episodio violento. ¿Cómo se puede romper este círculo? El primer paso para salir de este círculo de violencia es romper el silencio y contarle a alguien de confianza o a un terapeuta lo que está ocurriendo. La separación temporánea o definitiva es el próximo paso. En muchos casos, la víctima debe ser alejada de su abusador y protegida por un familiar o alguien de confianza. Muchas gracias por haber escuchado nuestra exposición. Mis compañeros y yo les agradecemos por su atención.